la revista médica más prestigiosa del mundo. Ella declaró básicamente, aunque estoy parafraseando, que ya no podía fiarse de los estudios médicos publicados en los boletines. Dijo que, muy a su pesar, había llegado a esa conclusión después de 20 años de dirigir el New England Journal of Medicine. Ella sabe lo que está pasando, e igualmente otros directores de publicaciones y personas del sector médico que han dado un paso adelante y han dado la alarma. Es evidente, está claro, ha habido estudios. ¿Dónde ha estado el Departamento de Justicia de los Estados Unidos todos estos años? Pero ¿cómo pueden excusarse 1 millón de muertes en una década? Dado que la FDA sabe que los medicamentos que habían certificado como seguros están matando a 100.000 estadounidenses cada año, la FDA también sabe que los miles de estudios científicos publicados también son una mentira. La FDA sabe que un gran número de estudios sobre la seguridad de los medicamentos son falsos. A ver si me explico. Estudios falsificados son un delito. Se llama fraude. Y cuando el fraude conduce a la muerte de las personas que toman un medicamento, esto es muchísimo peor que el fraude. John, ¿qué papel ha jugado la dinastía Rockefeller en la creación de un monopolio médico global? La familia Rockefeller, digamos una fecha aproximada, alrededor de 1918, decidió que podía ganar mucho dinero en la incipiente industria farmacéutica. Es más, ¿por qué pararse ahí? Vamos a convertir la práctica de la medicina en su integridad, en Estados Unidos, en medicina farmacéutica basada en la industria petroquímica. Como ya estaban en el negocio del petróleo, parecía lógico. De modo que encargaron un estudio llamado el Informe Flexner, cuyas conclusiones destruyeron totalmente todas las formas tradicionales de la medicina que se practicaban por entonces en los Estados Unidos, afirmando que éstas carecían de valor y no eran científicas. Por supuesto, había muchas variedades rodando por los Estados Unidos en aquel momento, pero este fue un ataque comercial contra todas las formas de medicina tradicional para reemplazarlas con la medicina farmacéutica de los Rockefeller. John, se habla muy poco acerca de los efectos de las vacunas y estos efectos que tienen en la población. Hace muchos años tú sacaste a la luz una historia espeluznante sobre la campaña de erradicación de viruela por parte de las Naciones Unidas en África. ¿Qué pasó? A mediados de los años 70, la Organización Mundial de la Salud, que pertenece a la ONU, anunció que había eliminado la viruela en África. Fue una de estas ocasiones para celebrar con champán, la mayor victoria médica de la historia de la humanidad, etcétera, etcétera. Luego, algunos años después, casi 10 años después, obtuve información exclusiva de una fuente absolutamente fiable sobre una reunión secreta en Ginebra, que se dio poco después de que la OMS anunciara su victoria. En esta reunión se decidió, atentos, que nunca se volvería a usar la vacuna de la viruela. ¿Por qué? La respuesta es evidente, porque provocaba viruela, daba lugar a muchos casos de viruela, era una vacuna altamente peligrosa. De hecho, esto ha sido un secreto a voces durante décadas a estas alturas. Los médicos lo saben, los investigadores lo saben. Robert Gallo,
El del Instituto Oncológico Nacional lo sabía. Él fue quien declaró que si se les administra una vacuna como la de la viruela a poblaciones a las que se les ha suprimido el sistema inmunitario, se arriesga uno a matar a ingentes cantidades de personas. ¿Qué es lo que ocurrió? De modo que la Organización Mundial de la Salud puso esta vacuna en un estante para no volverla a usar jamás. Un momento, pero evidentemente la pregunta que surge es, ¿pero qué pasa con la afirmación de que habían erradicado la viruela en África? Lo cierto es que cuando les dieron esa vacuna contra la viruela a tantos millones de personas, ya no mostraban abiertamente los síntomas ni las señales de la viruela, las lesiones en la piel y todo eso. Pero se empezaron a desarrollar otras enfermedades en el tercer mundo que carecían de nombre. La gente empezó a caer como moscas. Aparecían, por ejemplo, con posibles meningitis. En otras palabras, todos los diagnósticos fueron desviados. Incluso la gente a la que le diagnosticaron SIDA en el tercer mundo había sufrido la vacuna de la viruela, pero se le llamó SIDA. Esta es la tapadera que oculta el gigantesco crimen de la Organización Mundial de la Salud en el tercer mundo, y en concreto en África. Es una historia enorme y realmente no se ha contado nunca. ¿Qué tiene que ver un gobierno mundial con los objetivos de un cártel médico? El Estado global y el cártel de la medicina van cogidos de la mano. Son una misma cosa, están en el mismo equipo. Porque a los más altos niveles, no hablo de los soldados rasos, ellos saben que el efecto general del imperio farmacéutico es destruir, debilitar y atrofiar la vida humana. El Estado global necesita poblaciones débiles. Es lo que quieren. ¿Cómo conseguirlo? Gracias a sus amigos médicos. Esta es la operación oculta que tapa todo el plan. Porque hay que hacerse la pregunta, ¿cuáles son los medios del Estado global? ¿De qué manera puede controlar las mentes, los cuerpos y la confianza de los ciudadanos de aquí en adelante? ¿Cómo puede lograrse tal cosa? Una de las maneras más eficaces es meter a la gente en un sistema de la cuna a la tumba que les diagnosticará no solo enfermedades, sino otros aspectos que no hemos mencionado hoy, como los trastornos mentales. Abril de 1974, un proyecto secreto de Henry Kissinger llamado Memorándum de Seguridad Nacional 200. El objetivo: adoptar un plan de control drástico de población mundial. Es decir, para reducirla en 3.000 millones de personas hacia el año 2050. Los Estados Unidos lideró el esfuerzo y funcionó de la siguiente forma. Hizo control de la natalidad en los países en desarrollo. Este control era un requisito previo para la ayuda financiera y política de Estados Unidos. Kissinger lo resumió en términos contundentes. Si estas razas inferiores se pongan en el camino de recursos naturales y materias primas, entonces tenemos que encontrar la manera de deshacerse de ellos. Los nazis también apuntaban alto, buscando control. Todo formaba parte de eugenesia y su plan era atacar razas inferiores para reservar su raza superior. John, una última pregunta. ¿Qué solución hay? ¿Qué podemos hacer nosotros, los seres humanos, contra estos psicópatas?
Durante mucho tiempo, la única fortaleza inexpugnable que hemos tenido de nuestro lado es que un ser humano puede negarse a tomar fármacos, puede rechazar el tratamiento médico. Es una libertad. Un médico te dice que tienes tal cosa y que te da tal medicina, pero el paciente puede decir, no, gracias. Si el médico te dice, te voy a dar tal vacuna o se la voy a dar a tu hijo, los padres siempre pueden decir que no. Se llama la libertad médica. Pero dado que todo el mundo tiene un cuerpo y todo el mundo está internamente relacionado con su cuerpo, este principio se ha mantenido durante mucho tiempo por todo el mundo. Y debemos hacer todo lo posible para que siga en pie. Así que, como mínimo, toda persona bien informada de lo que está haciendo el cártel de la medicina debe ejercer la libertad de negarse a tomar una medicina o a recibir un tratamiento médico cuando lo considere necesario. Este es el principio que debemos salvaguardar a toda costa, y es el punto de partida para contestar a tu pregunta de qué podemos hacer. No hay tiempo para más. Muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Gracias por contar conmigo. La droga es poder. Cuando se utiliza para reducir la población, es un arma de destrucción masiva. Estamos hablando del caos controlado. El caos de ser envenenado e intoxicado, pero todo será interno. Todo estará hasta cierto punto controlado por otros fármacos como sedantes o tranquilizantes. Ahora vemos a millones o quizás incluso a miles de millones de personas que no son más que la cáscara de lo que eran. Están muertos, son muertos. Son muertos que andan y son sumisos, obedientes y están en el sistema. Un mundo feliz. Nuestro conocimiento de la historia dota a este relato de un matiz agrio, que solo puede derivarse del hecho de observar a la gente desfilar en dirección a una tragedia que podrían evitar si tan solo recordaran la época por la que ha atravesado la humanidad. Yo soy Daniel Stulin y estoy aquí para quedarme. Gracias por estar con nosotros. Hasta la semana próxima.